El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Lección 2. El mensaje de la cruz. Lee para el estudio de esta semana 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 31. Esta semana estudiaremos el mensaje principal contenido en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, cuya estructura literaria es la siguiente. Después de su saludo y acción de gracias, Pablo exhorta a la unidad, reprobando sus disensiones, para luego mostrar cómo Dios anula la sabiduría de los sabios, mediante la locura de la predicación o asimilación de los principios del Evangelio en su vida diaria y no solo religiosa, haciendo un llamado a la humanidad a vivir no según las teorías sociales de los sabios, ni de los poderosos, ni aun de los nobles o gobernantes, sino que establezcan sus comunidades según la sabiduría de quienes el mundo tiene por necios, por adoptar una forma de vida basada en los principios comunitarios que enseñó Cristo, razón por la cual se toman por débiles, pero no lo son, sino que son ellos los que han recibido la luz del verdadero Evangelio, que los hace amar a Dios y al prójimo bajo una manera de convivencia restauradora, todo a fin de que nadie se jacte, sino que la gloria sea de Cristo Jesús. En cuanto al contenido teológico, se puede resumir con el título, El mensaje de la cruz. No exactamente porque se hable de la crucifixión como tal, situación esta que fue un agregado hecho por el enemigo a la planificada muerte sustitutiva de Cristo, la cual, según el Antiguo Testamento, debía darse en los recintos del santuario hebreo, un edificio hecho conforme al modelo que existe en el cielo, no hecho de mano humana. Jesús debió morir como lo anunciaron durante 4000 años los tipos litúrgicos, no en una cruz romana, sino en el altar hebreo, tal como lo estaba estipulado en las instituciones proféticas dadas por Dios, a fin de que su remanente estuviera preparado para ese magno acontecimiento y así pudiera ser bendecido con toda la obra de la revelación de los principios fundados en el carácter de Dios, con los cuales el Mesías contextualizaría su obra salvadora. Sin embargo, no fue así, y finalmente Cristo enfrentó un reto mucho mayor a lo planificado, pero aún así lo pudo vencer. Esto le dio a la expresión cruz un significante de victoria ilimitada de lo divino humano sobre el pecado, lográndose con esta obra evidenciada en la cruz no solo la derrota del pecado en la carne, sino retomar las bases del modelo de convivencia-solución edénico, perdido en la tierra por la toma del modelo político organizativo promovido por Caín y fundado por el diablo. Así, vencido el pecado, y ya después de su resurrección y ascensión, Cristo instruyó a sus apóstoles para que organizaran a los cristianos en comunas establecidas bajo este modelo colectivista de unión y de confraternidad, que Él mismo les había revelado, y que está descrito en la Biblia en el libro de los Hechos, cuando con la expresión Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 44-47. Según explica Pablo en los primeros versos del capítulo 1 de esta carta, él, como apóstol llamado por el mismo Jesús después de su ascensión, había fundado esta comuna o eclesia, terminó traducido hoy como iglesia, en Corintio, utilizando no sabiduría humana, ni mucho menos las teorías científicas de los grupos influenciados por el surgimiento filosófico de la democracia ateniense, así como tampoco por las deformaciones políticas organizativas que habían introducido los políticos judíos en la nación del remanente, cambiando el modelo original revelado a Moisés cuando salieron de Egipto. Ambos grupos fueron criticados por Pablo con la expresión porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esas deformaciones se cifran en buscar establecer modelos de comuna o eclesia basados solo en teorías formalistas, acompañadas de rituales vacíos, llenos de señales externas, exentos de la búsqueda de algún cambio interior real. Pablo explica en este capítulo 1
que él evitó todas estas teorías y se limitó solo a enseñar y organizar toda la institucionalidad comunal bajo la sabiduría de Cristo, la cual se caracteriza por establecer políticas de transformación del hecho social, productoras de ciudadanos no sectaristas, ni mucho menos acusadores de los hermanos, ni de posiciones egocéntricas, donde todos buscan el bien de sí mismo por encima del de los demás, sino por el contrario, les enseñó a amarse los unos a los otros y a colocar el bien colectivo por encima del personal. Únete a nuestra comunidad de estudio. Suscríbete y crezcamos juntos en fe. Este tipo de comunas cristianas son los ambientes naturales creadores de los llamados santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es en esos ambientes de santidad donde Cristo puede cumplir con detalles su obra de transformación por medio de la gracia de Dios nuestro Padre. Según comenta Pablo, él se sentía muy agradecido del privilegio de haber podido ser instrumento de Cristo para lograr contribuir a fundar su obra en esta tierra, lo cual preparará a la humanidad para la segunda venida de Cristo a la tierra, al brindarle una forma cotidiana y muy práctica de poderse mantener en comunión con Jesucristo y así con su obra redentora. Así lo dijo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A pesar de ese logro, y como explicamos la semana pasada, Pablo recibió información de cómo esta comuna se estaba alejando de las prácticas sanas de convivencia cristiana, siendo esta la razón por la cual escribió la epístola. Al iniciar la corrección, comenzó por el indicador más importante, la unidad en Cristo, lo cual implica unidad de propósito y sobre todo unidad de acción y de visiones o de enfoques de vida en quienes conformamos las comunas cristianas. El cristianismo o política comunitaria del remanente tiene una cosmovisión, es decir, una manera de entender la relación hombre, mundo y vida, muy particular y por tanto diferente a todas las ciencias y culturas existentes, ya que fuimos llamados a conservar los principios de la vida plena y abundante dentro del planeta Tierra, para que la humanidad entera sea conservada, explicó Pablo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Las ceremonias religiosas, como el bautismo, o sencillamente los afectos personales hacia alguien, no pueden prevalecer ante el bien común y la sana convivencia en paz y en hermandad, explicaba Pablo. El objetivo de las comunidades cristianas es unirnos en las enseñanzas y doctrinas practicadas por Cristo cuando estuvo en la tierra, y no andar según la sabiduría del mundo, la cual es locura. Sabiduría, por cierto, que para los últimos días se desmontará, que lejos de ayudar al desarrollo del planeta, lo ha destruido, y por tanto es desechada para colocar como piedra angular de la política mundial a los principios descartados por las propuestas políticas que han gobernado los pueblos de la tierra. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El llamado de Pablo en este primer capítulo es a conservarnos dentro de la sabiduría de Dios revelada por medio de la Biblia y a no dejarnos imbuir la conciencia social con la sabiduría del mundo basada en la sobreinformación que hoy invade la mente de todos los seres humanos por medio de las redes sociales y de la mal llamada ciencia, la cual busca explicar la realidad de la vida bajo una óptica totalmente diferente a la planteada por Jesús y sostenida por la Biblia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos según la carne, la cual viene de los poderosos y de los gobernantes infieles, entendiendo que lo que para el mundo es necio y vil es lo que finalmente prevalecerá y los avergonzará, porque así lo escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, todo a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas,
por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.